Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en Estado de los Estados, un programa que dirige regularmente la periodista Lilia Arellano. En algunas ocasiones, pues estamos los tres. Hoy estamos tres. Soy José Hugo Trejo y me acompaña en este momento el periodista Jorge González Durán, que él es un colaborador habitual de este programa. Y hoy, en la ausencia de Lilia Arellano, pues me toca conducir y también nos acompaña el abogado Juan Alberto Bermejo. Él ha sido, pues, director de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez. Es un agente que, pues, conoce de uno de los temas en los que más se adolece en el país y, por supuesto, también en nuestro Quintana Roo. Y queremos resaltar en este momento que hay un cambio de gobierno. Tenemos un nuevo gobierno a partir del domingo pasado. Hoy es martes 27 de septiembre. La gobernadora electa Mara Lezama, bueno, ya no es la gobernadora constitucional de Quintana Roo, es Mara Lezama. El que se fue, Carlos Joaquín González, inició con muy buenas expectativas por parte de la sociedad, que se volcó en 2016 a votar por la alternativa que él ofrecía a lo que venía ofreciendo el Partido Revolucionario Institucional. Él entró por el Partido Acción Nacional en compañía del Partido de la Revolución Democrática, y la propuesta que él hizo es de hacer un cambio, de acabar con los problemas que venía arrastrando el estado de Quintana Roo, y creo que al irse se lo guardó. O sea, el cambio no se dio como lo prometió, generó muchas expectativas, y lo digo porque este gobierno también empieza generando muchas expectativas en la sociedad, y esperemos que no pase lo mismo que con el que pasó con Carlos Joaquín. Y todos sabemos, los ciudadanos de Quintana Roo, en el país, pues todos los mexicanos tenemos un problema que es toral, que es grave, y que al contrario de lo que pasaba, por ejemplo, yo decía cuando estaba la crisis de la pandemia de manera muy, muy grave, decía, bueno, la pandemia es un tema que va a pasar. De alguna manera empezamos a ver la luz cuando empezaron a ver las vacunas, y ahorita pues prácticamente ya vemos una luz muy grande ya de salida de ese problema. Y el problema de la seguridad pública desde hace años, que nomás se ve la oscuridad y no se ve una luz por ahí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? Licenciado Verdejo, usted es un experto en esto, usted sabe más que nosotros, creo, de este tema. Y quisiéramos... Pues es un tema que obviamente se ha tornado muy grave, muchísimos años en Quintana Roo. Es lamentable que todos los días, además de recoger basura, se recogen cuerpos en todos los municipios del estado. El índice delictivo es grave, aunque con el gobernador saliente se presumía de la reducción de la delincuencia, cosa que no es verdad. Y definitivamente debemos ser muy puntuales y de alzarle la petición a la gobernadora Mara Lezama de atender con su nuevo secretario de Seguridad Pública esta situación, dado que Quintana Roo es uno de los estados de la República que más ingresos genera por turismo. Y obviamente esta situación de la violencia ha afectado al sector, dadas las ejecuciones directas como de daño colateral que se ha dado a extranjeros y turistas nacionales que por estar en el lugar y en el momento equivocado han perdido la vida. Así que esta es una situación seria. Obviamente no es nada más el tema de la delincuencia organizada o de los crímenes de alto impacto. Son los robos a casa habitación, el asalto ciudadano de la calle, la permanente y afirmada corrupción en toda instancia, que nos obliga a ser muy incisivos en el tema. Definitivamente es una situación muy delicada. Sí, es muy delicado, y eso que acaba de mencionar, ¿no? Lo que es la delincuencia común. Porque nosotros de repente nos escandalizamos y hablamos y analizamos el tema de lo que es la delincuencia organizada,
La autoridad pone el pretexto mucho de la situación especial que vive Quintana Roo. ¿Por qué? Porque Quintana Roo es un estado con un flujo migratorio muy intenso. O sea, tenemos, yo lo veo por la misma atracción de gente buena, de gente que viene a pasear, gente que viene a invertir. Pues también hay atracción de gente mala que trae la intención de venir a delinquir y a veces viene, delinque y se va, ¿no? Entonces, a veces eso lo agarra mucho como argumento la autoridad para tratar de disminuir la gravedad del problema que enfrenta y justificar un poco pues, el alto índice de actos delictivos en el Estado. Hay un nuevo director, ¿cómo se llama, Juan Alberto? Mandelik. Sí, viene de la Ciudad de México. Sí, Mandelik, no sé qué. Ahora, pero continuando con esto, yo digo, hemos criticado y actuado y siempre se piensa en esa delincuencia organizada, pero ¿se ha disminuido en algo el problema de la delincuencia común, que es la que, si lo vemos a ciencia cierta, es el que más afecta a la sociedad, es el que más afecta a los habitantes, porque a lo mejor la ejecución se da entre los mismos grupos, a veces muchos de los ejecutados y de los ejecutores es gente que ni siquiera vive en el Estado, ¿no? Pero el ciudadano que sufre el robo de su tanque de gas, que sufre el asalto a su casa habitación, las muchachitas que violan, a las que, si no es que las matan o las desaparecen, esa es una delincuencia que tenemos acá y que afecta y que incide directamente en el ciudadano quintanarroense. Ese crimen, ¿usted cómo lo ha visto? ¿Ha habido alguna disminución real? ¿Ha habido una estrategia que realmente disminuya y combata este flagelo? No existe. Y lamentablemente el nuevo sistema penal brinda más garantías al acusado que a la víctima. Y el hecho de que delitos como estos de robos y asaltos en algunos casos no son considerados graves, establece la oportunidad de vivir todo el proceso en libertad, incluso hasta la sentencia, dada la política de tener menos reos en las cárceles. Entonces, obviamente, los asaltantes que ya han aprendido, que rápido aprenden las cosas malas, simplemente se ríen del sistema actual porque pues, no enfrentan ningún tipo de sanción real, dado que no existe riesgo de pérdida a la libertad. Y esa es una situación bastante delicada. Luego se toma en consideración, por ejemplo, para los procesos a los denunciados, que no puedes tomar como antecedente para objeto de una sentencia si anteriormente cometió crímenes, porque lo prohíbe la ley. Es lo que llamamos principio de inocencia o presunción de inocencia. Y sobre todo que además México está abonando a que los acusados de cualquier delito, aún de aquellos considerados graves, no pisen la cárcel a no ser que exista sentencia condenatoria firme. Esto es precisamente lo que se discutió o se iba a discutir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con relación a la convencionalidad de la prisión oficiosa, así se llama, en materia de aparejarnos y estar más a la par en la defensa de derechos humanos, como ocurre a nivel internacional. Y esto obviamente genera sí o sí que la gente que comete delitos se muera de la risa, por un lado. Y por otro lado, la falta de eficacia en las autoridades que investigan, hablando precisamente de la Fiscalía del Estado, porque no existe una política real de investigación de los delitos. Si la persona afectada no presiona a la autoridad para hacer su trabajo, los expedientes se van abandonando. La representación social, hablando del Ministerio Público, no es profesional en su desempeño en general. Y por experiencia te digo, te enfrentas a la necesidad de estar peleándote con la propia autoridad para realizar su trabajo, sin hablar de otros factores que afectan a la investigación de los delitos. Esto en cuanto a aquellos hechos ya denunciados ante el Ministerio Público. Y por la parte preventiva, tenemos que Seguridad Pública Municipal y Estatal y Federal no hacen su trabajo real.
Porque tenemos que entender que en la calle se comete un delito porque no hay debida vigilancia. Falta iluminación en calles para reducir que alguien escondidito vaya y te asalte o te viole. Falta presencia policial para eliminar la intención de cometer delito. Y en general, falta en la autoridad administrativa, entendiendo gobierno municipal, gobierno estatal, las actividades necesarias para generar en la sociedad actividades positivas y no delictivas, dado que los niños están en la calle corrompiéndose, drogándose, aprendiendo a delinquir, al contrario de estar en la escuela. Y obviamente necesitamos un trabajo multidisciplinario con la misma sociedad, con los padres de familia, con las escuelas, para poder reducir el índice. Y sobre todo que no estamos atacando el origen, que es la pobreza y la falta de educación. Entonces tenemos un Estado en general que no está cumpliendo con el trabajo que debe de realizar. Es mi valoración. Este gobierno en su último informe habló de una manera positiva de su labor, de manera triunfalista, yo diría, como si hubieran realizado las acciones pertinentes para combatir a la delincuencia. Se presumió sobre todo los millones de pesos, que fueron muchos, que se invirtieron en los programas de combate a la delincuencia. Hablan del C5, hablan de las cámaras, hablan de mucho dinero que se invirtió en la capacitación de los policías, pero pues el ciudadano se da cuenta de que la percepción que tiene el ciudadano, pues la tiene todos los días, de que todos los días hay crímenes, de que todos los días anda con la zozobra de andar en la calle, con la angustia de esperar a un familiar, a un amigo que se retrasó en llegar a su casa, sobre todo por las noches. Y pues esa sensación persiste y los actos delictivos no cesan. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué siente usted que ha pasado? Precisamente lo que comentaba al final de la intervención pasada. No hay una política de Estado tendiente a la prevención del delito y nace desde brindarle a los jóvenes oportunidades de trabajo y de estudio. Si nosotros no atendemos al origen del conflicto, nos vamos a pasar la vida pegando curitas en hemorragias. ¿Qué ha pasado entonces con esta política, sobre todo la que ha venido implementando el gobierno de la República, el gobierno federal, que al parecer de repente siento que le dejan toda la responsabilidad de la seguridad pública? O sea, como si el Estado mexicano fuera nada más el gobierno federal y no los municipios y no el Estado. El gobierno federal pues tiene políticas para atender este tipo de problemas que usted señala, ¿no? Con ese rollo del apoyo que se da a los jóvenes, con el dinero que se ha canalizado a los sectores más desprotegidos, el apoyo a los ancianos, el apoyo en las zonas rurales a los grupos más desprotegidos. Pues ya llevamos 4 años de esta política. ¿Y se ha notado algún cambio en este sentido? Considero que sí, pero es insuficiente que en este periodo que tú mencionas, 4 años, podamos modificar lo abandonado en 80 y tantos de gobiernos pasados. Más allá de que deben de ser más agresivos en la generación de políticas públicas para la educación, te reitero, y para la generación de empleos. Falta más agresividad del gobierno federal, pero obviamente el estatal y municipal, porque también le estamos cargando todo a la federación cuando debemos atender en lo local los conflictos. Por ejemplo, nos quejamos de la mendicidad. ¿Quién está a cargo de atender a la población vulnerable, como los mendigos, como la gente que está pidiendo la limosna en la calle? Es el desarrollo integral de la familia de alguna manera, porque están viendo a los niños pequeños de brazos y de pecho, de 2, 3, 4 años con las señoras en la calle, y ahí deberíamos estar atendiendo a ver qué pasó, vámonos, y les damos asistencia. Y en ese sentido deberíamos estar nosotros, por ejemplo, tomando recaudo en la calle, brindar más parques, traer a los muchachos a centros culturales municipales y o estatales, generar más deporte. Los muchachos necesitan quemar la energía, canalizar la creatividad a cosas positivas y no negativas, y es insuficiente en mi punto de vista, no obstante que sí se ha apreciado creación de parques públicos, pero no es suficiente.
el papel del DIF es importante en esto. Fundamental. Y no se ha visto. No suficiente. No suficiente. En el comentario que hiciste hace unos momentos acerca del Poder Judicial, de la legislación, que permite que el delincuente no le tenga miedo a la ley ni a la justicia, porque sabe que la puede, o sea, el que tiene un buen abogado, pues sale sin ningún problema, aunque sea todo un delincuente, ¿no? Aquí el problema más que nada es un problema económico del que delinque, ¿no? Si es una gente muy pobre porque que por necesidad se robó una gallina, ese sí se refunden en la cárcel, pero si es alguien que tiene una actividad delictiva que le redunda ganancias extraordinariamente altas, pues prácticamente actúa de manera impune. Sí, es la discusión respecto a si determinamos como graves los delitos de cuello blanco. Estamos hablando fraudes, lavado de dinero, falsificación de documentos para robarse propiedades, que Quintana Roo es el campeón de las falsificaciones, donde participan N cantidad de gente, notarías, el registro público de la propiedad. Es una locura el nivel de delincuencia para robarse las propiedades en Quintana Roo. Los despojos, los asaltos de las propiedades, es una cuestión importante. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿a quién metería a la cárcel en relación a la persona que va y se roba la gallina, como comentas, o al delincuente de cuello blanco? Definitivamente es más peligroso el que planifica un fraude que el que se roba por hambre un objeto. Ese sí tiene que estar en la cárcel y es parte de la discusión de establecer la modificación a la clasificación de los delitos que ameriten la prisión durante el procedimiento. Cuello blanco. Hablaste también del tema de la prisión preventiva, o sea, de la ¿cómo se llama? Prisión oficiosa. De la prisión oficiosa. Es un tema que ha despertado una polémica muy grande a nivel nacional, sobre todo entre los opositores a este gobierno. Igual que el otro tema que es importante tocar, que es el tema de la permanencia del ejército, de las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Tú cómo ves estos dos temas? Necesitamos que el que vaya a delinquir sepa que va a haber una consecuencia enérgica. Sí se necesita prisión a determinado tipo de delitos. Existe una clasificación, por ejemplo, violación, feminicidio, homicidio doloso, amerita prisión durante el procedimiento. Delitos de carácter fiscal, amerita prisión durante el procedimiento. Terrorismo, de sedición, motín, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, prisión oficiosa. Sin embargo, valdría la pena analizar, ampliar el catálogo de aquellos que permitan que la persona esté presa para disminuir esa intención de cometer delitos, porque ya está todo muy flexible a favor del acusado. Y con relación al tema de la permanencia del ejército en las calles, definitivamente yo no estoy de acuerdo, porque estamos modificando el objetivo de la función del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas, que es la salvaguarda de la soberanía nacional. Y en todo caso, la seguridad pública, que es preventiva, dejarla en la sociedad civil, porque vamos a seguir fomentando aquello que siempre acusamos de gobiernos pasados, como la crítica hacia Calderón respecto de la militarización de la nación. Considero razonable, como ocurrió en el Senado, que no se le dé tantas facultades al ejército. Ahorita de repente no pasa nada, pero con gobiernos futuros, alguna persona más rígida en su mando puede aprovechar, y luego vamos a estar sufriendo como con Pinochet en Chile. Pero ahorita, ¿para qué nos arriesgamos? Pero las condiciones que vive el país en cuanto a la incidencia del crimen, en cuanto a la capacidad que tiene el crimen organizado, que rebasa incluso las propias capacidades de las policías estatales y municipales, ¿hay las condiciones para...? Considero que no. ¿Y qué alternativa tenemos? Y por un lado no queremos al ejército en la calle y por el otro lado tenemos a la delincuencia. Necesitas capacitación en las fuerzas, no digamos militares, en las Fuerzas Armadas, que son Seguridad Pública Municipal, la propia Fiscalía General de la República y las estatales, para tener policías bien preparados.
en técnicas de investigación policíaca, en el aseguramiento del delincuente, con condiciones físicas razonables, porque estamos con sobrepeso en las fuerzas policíacas, están todos en la imposibilidad de correr 20 metros porque se están muriendo. Se infartan. Se están muriendo, no puede ser. O sea, no hay una policía preparada. Buenos salarios para reducir la posibilidad de la corrupción, porque están tan mal pagados que salen a morder al ciudadano. Al argot conocido, salen a quincear a la gente los días de pago. Pero llevamos ya 2 sexenios en esto, en la capacitación de los policías, de las policías municipales. Es insuficiente. De hecho, desde Calderón se metió el pretexto de meter al ejército para capacitar. Se cambió a la Policía Federal, ¿no? Sí, a la Policía Federal, luego se crea la Guardia Luego Nacional. se crea la Guardia Nacional, pero yo veo que las policías estatales y municipales continúan en las mismas condiciones que cuando empezó esto. Terriblemente mal. Insuficientes patrullas, no tienen uniformes, no hay parque suficiente para sus armas. Incluso ellos tienen que estarse comprando en algunas ocasiones para poder trabajar. ¿Dónde está el dinero? Habría que analizar exactamente a dónde se canaliza. Hablabas de las cámaras con el C5. Efectivamente, hay una inversión importante. Sí hay cámaras y sí sirven, pero son insuficientes. Sí han funcionado. Se ha logrado localizar gente y vehículos y personas desaparecidas o gente cometiendo delitos en tiempo real con el seguimiento para su detención. Tiene eficacia, pero es insuficiente. Jorge. Fíjate que pues el tema es amplio y tiene muchas aristas. En cuanto a las cámaras, tengo información, me consta de alguna manera que sí funcionan. Se han logrado aprehensiones gracias a las cámaras, sobre todo en gente que va en sus vehículos, en fin, se han logrado, sí funcionan. Son insuficientes. Son rentadas como muchas patrullas. Ahora me dicen que es mejor rentar que comprar, porque lo rentas a una empresa y ellos le dan mantenimiento. En fin, el tema de la policía, el tema de México en general, es muy especial porque sufrimos de un abandono de décadas. Se habla de la militarización con un sentido más político y electoral que real. Hay países que tienen una policía civil, pero que la tienen desde hace 200 años, por decir, casi desde la independencia, como el caso de Estados Unidos. Está el FBI. El FBI es una policía civil muy eficaz. Pero es de investigación, pero no prevención. Sí, claro. Entonces, pero me refiero a la policía para perseguir delitos, realizar aprehensiones, investigar. Está en manos de una policía civil. Y lo mismo pasa en muchos municipios o condados de Estados Unidos. Por decirte, en Inglaterra está Scotland Yard, por ejemplo, ¿no? En Francia no sé cuál, y en fin. En España está la Guardia Nacional, que es semimilitar. En México, en Colombia hay una policía civil que ha dado muy buenos resultados, pero que se empezó a formar hace décadas. Yo leí un libro que se llama Jaque Mate de un general Naranjo, general de la policía, no del ejército, que narra sus experiencias y dice que hay unos párrafos donde dice, ojo con México. Se firmaron tratados para compartir informaciones. Lo trajeron. Para compartir informaciones. Un grave riesgo, porque la policía de México es de las más corruptas que yo he conocido, dice él. Así lo dice, un testimonio de uno que logró la aprehensión de grandes capos en Colombia. En México, creo que la única policía civil que ha funcionado y funcionó para mal
fue la Dirección Federal de Seguridad, Pero era una que se policía dedicó... política. Era una policía política. Sí, Por eso, pero era Siniestra, policía. la encargada de las No, desapariciones. pero no, sus funciones no eran estrictamente políticas, era Policía Federal de Seguridad para vigilar cosas que atentaran contra la seguridad nacional, que se dedicó a perseguir a los enemigos del régimen. Por eso digo, fue una policía civil que no podemos hablar bien de ella. La Dirección Federal de Seguridad. La Policía Federal, a través de los cambios que fue sufriendo, una policía de las más corruptas también del mundo, lo dicen los que han tenido tratos con ella. El crecimiento, el fortalecimiento del narco en nuestro país se debe a la protección que la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Federal le dieron a los grupos de narcotraficantes. Muchos de ellos tenían credenciales. Y el propio ejército. Claro, y el propio ejército. De estas policías. Muchos de ellos eran comandantes, les daban credencial de comandantes de la Policía Federal y de la Dirección Federal de Seguridad. Caro Quintero se fue a Costa Rica con una credencial de la Policía Federal, era comandante. Lo mismo pasó con los que mataron al cardenal Posadas en el aeropuerto Sí, de Jalisco, así que llevaban es. credenciales de la policía y llegaron a... Así es. Entonces, yo creo que mi opinión es que el mal, o sea, no lo aplaudo de ninguna manera, pero es una cura quizá a medias. No nos queda más remedio que confiar en el ejército, que la policía, que la Guardia Nacional dependa del ejército. No hay de otra. ¿Cuándo vamos a llegar a crear una policía civil? Hay que comenzar. Ojalá que se haga un plan, un proceso de crear, a la par que vaya a estar al mando del ejército, que se cree una policía civil, que no hay el plan de crearla ya. Creo que se abandonó ese. Mira, de acuerdo a lo que dices, yo creo que el problema es tan profundo y tan estructural que incluso tiene que ver con las estructuras fundamentales. Y lo fundamental en nuestro país es que no ha habido una separación de poderes, no ha habido una fiscalización de un poder a otro. No existe. Entonces, los usos que se le ha dado a la policía, y lo voy a decir, tanto a la policía municipal como estatal, como federal, como al propio ejército, han sido usos políticos. Lo del 68 no fue que el ejército quiso por sí mismo ir a reprimir a los estudiantes, fue un mandato político del poder civil. 68, 71, y todas las los actuaciones. machetes de Atenco, los de Ayotzinapa, todo ha sido político. Crímenes de Estado. Y todo ha sido por instrucciones del poder civil, no del poder militar. Eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero vamos a dejar esto ahorita sentado porque nos vamos un momentito a un corte y regresamos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Regresamos y volvemos a eso que con lo que salimos, en el sentido de que el problema, al final de cuentas, lo decía yo, es un problema estructural y es un problema político, ¿no? Que tiene que ver, y eso lo tiene que entender también el ciudadano, porque luego a veces le damos el triunfo a un partido político y le damos todo, y yo creo que debemos empezar a generar equilibrios de poder, o sea, pensar así como ciudadanos, ¿no? Para que realmente podamos tener instituciones que perduren más allá de los sexenios y que consoliden un sistema en el que haya esos equilibrios y haya esa fiscalización que pueda pues supervisar que el ejército actúe de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo buscando siempre el beneficio de la sociedad a la que se debe. Y estructuralmente se puede, les voy a explicar cómo, desde mi punto de vista, que además fue una propuesta mía hacia reforma del bando de policía y buen gobierno. Para reducir la posibilidad de los cambios trienales de cada municipio, y obviamente seguridad pública, nuevos titulares, etcétera, etcétera, la manera de lograr una permanencia en la vigilancia, de reducir los costos y ser permanentes, ojo, se encuentra en nosotros mismos mediante las organizaciones de nuestras calles a partir de la Dirección de Participación Ciudadana. Y esta como órgano ampliado de la Secretaría de Seguridad Pública desde el propio municipio. Un poco a las estructuras famosas de los CDR de Cuba, en donde están organizados en forma coordinada por jefes de manzana, de cuadra, etcétera, etcétera, de manera tal que es la misma ciudadanía la encargada de primer contacto en la vigilancia preventiva de los delitos, enlazados a seguridad pública, sin costo al ayuntamiento. Esa es la base y esta es una propuesta mía que se hizo precisamente al bando de policía y buen gobierno. Se propuso, incluso esta se la canalicé cuando estaba de regidor Isauro Polcán. Voy a localizarla porque está muy interesante, no te cuesta nada y forma parte de esa estructura necesaria que tú comentas. Ojo, y es gratuita. ¿Cómo comenzó el WhatsApp? Con las vecinas chismosas. De ahí inventaron la comunicación, ahí las traes. Nosotros sabemos quiénes viven en nuestra cuadra, a qué se dedica el vecino de junto o el de enfrente. ¿Quién llega, si es nuevo? ¿Quién llega? Sí. Ese es lo básico de la defensa de tu espacio. Para reducir los riesgos, pues sabes saber quién está estacionándose. Ese carro no lo conozco, ¿de quién será?
Oye, ¿qué onda? Así empieza esto. Pero organizado estructuralmente, resuelves muchísimo de la seguridad. Hay que hacerlo. Eso es, porque yo creo que además la policía, los elementos de la policía, no meto las manos al juego, pero creo yo que en su mayoría no son bandidos. Quieren cumplir con su deber. Solamente que sus jefes, el problema está arriba. Si tú eres un policía que entras a trabajar y quieres cumplir con tu deber y de repente te dice tu comandante o no sé quién, te dice, bueno, hoy tienen que tener 500 pesos cada quien, no sé cuánto, pero ustedes tienen que traer 500 pesos aquí a la caja, a la caja, al cajón vienen y depositan, pues sales a la calle a robar. No porque el policía lo quiera hacer, el jefe se los dice, porque el jefe tiene que compartir luego. Se reúnen 10,000 pesos, el jefe se queda con 3 y tiene que llevar 7 arriba, es más lo que... Y así funciona tránsito, funciona la policía y funcionan los inspectores de desarrollo urbano, de fiscalización, de protección civil, de ecología. Todos los inspectores del ayuntamiento y del estado funcionan bajo ese esquema. Tienen que, muchas veces, Bermejo, distinguido abogado, esos puestos se venden. Como las plazas. Las plazas, sí. Pues el problema es político, al final de cuentas. Lo que dice Jorge es verdad. Parte del conflicto que enfrenté cuando estuve un periodo a cargo de seguridad pública era precisamente el hecho de la queja ciudadana del policía de calle que va y te muerde y te pide, pero porque tienen que entregar cuotas por montar una motocicleta determinada, por determinada camioneta, por los sectores en donde eran asignados los comandantes. Es donde está el problema, en los sectores. Es verdad. En los comandantes Obviamente del sector. se venden los sectores, por así decir, oye, yo quiero el sector tal, el sector... Olvídate, es una situación tremenda. La propia cárcel municipal es una fuente interminable de dinero, desde la permisividad de la autoridad carcelaria con el famoso autogobierno y las cuotas de protección que le dan a los reos desde la propia autoridad. Y es una queja que te la puedo exponer porque yo tengo clientes o he tenido clientes allá que lo primero de decir, Lee, por favor, sáqueme, ya no puedo los golpes si no entrego dinero. Ya mi familia está pagando tanto a fulano, tanto y tanto a perengano. No vayas a denunciar porque el tipo te aparece muerto. Han sacado gente muerta por el frente. Así es. Es la realidad. No, y además hay algo que me comentó un exsecretario de Seguridad Pública que decía que él, en su tiempo, cualquier problema que había en las calles de delincuencia, de ejecuciones, de todo, pues tenía su origen en la cárcel. O sea, era de grupos que estaban al interior de la cárcel, que ellos o controlaban desde ahí hacia afuera, o salían incluso a cometer los delitos, y luego entraban a las cárceles. De ahí que no solo es lo que está ocurriendo en las calles, es lo que ocurre en las cárceles, es algo que se debe controlar de manera definitiva, porque eso está incidiendo en la delincuencia callejera. Esto que tú dices es verdad. Por ejemplo, hemos estado atendiendo en fechas recientes extorsiones telefónicas, y cuando se hace la investigación y la georreferencia o la geolocalización de los aparatos telefónicos, ¿desde dónde crees que hacen las llamadas? Desde la cárcel. Desde la cárcel. Y entonces, ¿dónde está la autoridad carcelaria? Se supone que hay sistemas de bloqueo de señal telefónica. La Ley General de Seguridad Pública, que es federal y estatal, obliga a la autoridad carcelaria a la implementación de equipos de bloqueo de señales para reducir este tipo de delitos. 1. 2. No deben tener equipos celulares en el interior de las cárceles, y los reos tienen. Se la pasan chateando WhatsApp desde allá trabajando los muchachitos. Esa es una verdad. Fíjate que antes este bloqueo yo recuerdo que funcionaba, ¿no? Cuando yo cruzaba Chetumal, hablo del Cerezo, exactamente. Y entraba y ya unos metros antes de llegar al Cerezo ya no podía señalar. Pero últimamente pasó y ya no hay ningún bloqueo. En Cancún un tiempo estuvo activo este bloqueo. Ahorita vas, entras y sales, pero
No hay ningún problema. Solucionada ninguna, es una situación grave, omisiva de la autoridad a cargo. Bueno, estamos hablando de un problema de manera general, ¿no? Que es un problema en lo que no debería ser y lo que debería ser y lo que es. Pero ya enfocándonos directamente a las políticas y a la acción que emprendió, por ejemplo, el gobierno que se fue, ¿qué podemos rescatar de lo que hizo el gobierno que está saliendo y qué es lo que proponemos que debe hacer el nuevo gobierno ante lo que falta por hacer en materia de seguridad? Mi opinión. Me parece bien el tema del fortalecimiento del C5 y hay que ampliarlo. Es indispensable para poder tener los visores en la calle. Necesitamos aumentar el famoso botón de pánico en todos los centros de consumo. Por experiencia, de visitas que hice en el extranjero, te puedo hablar de Chile, te puedo hablar de Argentina, porque estuve cabildeando algunos sistemas para implementar acá. Todos los centros de consumo que tienen una terminal electrónica de punto de venta son botones de pánico. Basta una debida organización al C5, al 911, a la línea de extorsión telefónica, para que estos sean sistemas de alarma. Botones en la calle de pánico, vinculados al sistema de semaforización. Por ejemplo, nosotros trajimos a una empresa que se llama Señal Argentina, que tiene un mecanismo de bloqueo de los semáforos en coordinación para efectos de dos cosas: limitar el flujo del tránsito vehicular para encapsular a quien haya cometido un delito. Y dos, abrir rutas de escape para ambulancias y patrullas, precisamente para alcanzar. Y todo controlado desde las cámaras. Y puedes regularlo a tiempo real. Y puedes generar incluso comunicación con cámaras, con equipos solares y telefonía celular vía internet al centro de comando. Por ejemplo, y eso no se está aprovechando y es tecnología a la mano. Ese es uno. Dos, trabajar una base ampliada de la participación ciudadana enlazada a seguridad pública de manera institucional y no por ocurrencia del político en el momento, para que forme parte de esa ciudadanía vigilante. Dos, tres, esta historia del mando único, la verdad, no funcionó. ¿Por qué? Llega un secretario estatal, toma control de todas las policías, pero no existe una debida coordinación con la municipal. Y en todo caso también se genera una flexibilidad en los sistemas y control de la responsabilidad. Aumentar la información de bases de datos del famoso mapa delincuencial para poder alimentar políticas públicas de seguridad en cuanto a prevención del delito, donde hay más conflictos. Por ejemplo, Villa Sotoch, ¿no? que es un tema gravísimo. Pues atacar allá, buena iluminación, parques, programas de educación, generar trabajo, aumentar el sueldo a los policías, tanto de seguridad pública como a los investigadores, porque están muy mal pagados. Realizar trabajo social y estudios socioeconómicos en las casas de los mismos policías, porque hay conflictos. La gente tiene problemas en su casa y sale furiosa a pelearse contra la ciudadanía y darle de garrotazos. Pero hay que ser integral el trabajo. Esa es una observación nacida de la experiencia a cargo de seguridad pública en su oportunidad. Y definitivamente hay que ser bien rígido con todo el mundo. Desde nosotros, con el tema de infracción de tránsito. No uses el celular mientras estás manejando. No te vueles el alto. No manejes borracho. A mí ya me tocó irme al torito. Me da vergüenza decirlo, pero ahorita me ataco la risa. Qué pena, comí torito. Va, pero qué bueno. Porque reduce los riesgos de accidentes. Fiestas decembrinas, ahí me tocó una visita. Ni modos, no superé el rango y ahí nos fuimos a guardar, a descansar. Jorge. Yo creo que este es un tema que sí tiene solución. No solución definitiva ni solución del 100%, pero sí podemos llegar a tener una policía confiable, una policía al servicio de la sociedad, una policía que no se coluda con los delincuentes, que persiga
el delito y que haga su trabajo de prevención. Esta es una tarea muy importante que incumbe a las policías municipales y estatales. Cercanía, como dices, Bermejo, cercanía con la gente. Se han hecho experimentos que han funcionado, pero experimentos que luego se abandonan. Cuando empezó el gobierno que terminó, el de Carlos Joaquín, el anterior jefe de la policía, no Capella, el anterior, hizo una reunión, promovió reuniones vecinales, presentaba a los mandos, y les decía y les daba 1 o 2 teléfonos a los cuales podían llamar, más que llamar, mandar mensajes de WhatsApp. Yo alguna vez lo hice, varios vecinos. Era del Ángel, ¿no? Y resultó, del Ángel. Eficaz. Cuando veían los vecinos que había un vehículo estacionado durante días o 3 días en un parque, y llegaban y se lo llevaban al corralón, investigaban, supongo, de quién era, si las placas correspondían al vehículo, si eran carros robados, en fin. Funcionó, pero luego se dejó de hacer. Sí hay, no es inventar el hilo negro, hay maneras de hacerlo, y sobre todo que la gente, cómo obtener la confianza de la ciudadanía es básica para un policía. La gente desconfía del policía en primera instancia. Recuperar esa confianza ciudadana en la policía es fundamental y solo se podrá hacer demostrando trabajo, demostrando que realmente se persigue a la delincuencia. Es un asunto hay rateros, la gente conoce en las calles, en los barrios, sobre todo en los barrios populares, quiénes son los bandidos. En tal casa compran robado, compran artículos robados. En tal casa venden droga. En tal casa viven unos rateros, en fin. Pero llaman a la policía y la policía pasa por su mochada y siguen operando estos negocios. Hay unos centros donde va lo robado, las casas de empeño. No hay ningún control sobre las casas de empeño. Y si lo hay, no se cumplen. Yo no sé, abogado, si hay algún control, si están sujetas a una regulación. Puede ser que sí, pero... Sí, existe pero la gente va y empeña, no sé, una herramienta que acaba de robar a unos albañiles o en una obra, y se lo aceptan sin pedirle nada, ¿no? ¿Cuál es el negocio? Que una herramienta que vale 1,000 pesos, ahí te dan 50 pesos, 100 pesos, y luego lo venden. Mucha gente que quiere recuperar sus objetos robados van a las casas de empeño. En fin. Más que la policía. Bueno, la policía también, cuando hay tema de robos, van a casas de empeño. La otra, que también muchas veces cumplen, yo sospecho, el papel de halcones, son las policías privadas. Hay muchas empresas de seguridad, le llaman, ¿no? De seguridad privada, que yo paso por algunos de estos negocios y veo que siempre tienen letreros de se solicita personal, porque creo que los sueldos son muy bajos, entonces hay rotación de personal, pero no hay seguridad. Muchos bandidos, muchas organizaciones criminales meten allí a sus gentes a trabajar. Los meten a la policía, que no los meten ahí. De halcones. Muchos de estos son halcones. Sí, es verdad. Ahora bien, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública está obligada a la supervisión de las empresas privadas que hacen estas actividades, y estas a la vez están obligadas de garantizar que la persona contratada carezca de antecedentes criminales. Es una obligación por norma, y están sí o sí supervisadas, bueno, hipotéticamente lo que te marca la ley, y deben de contar con su registro estatal y federal incluso. Incluso debería haber una capacitación breve o previa de parte de las policías, de las corporaciones policíacas para los elementos de seguridad privada. No tanto que o una certificación. ¿Por qué si vas a ser un policía municipal o un policía estatal, tienes que cumplir con una certificación? ¿Y por qué el guardia privado, al que a veces le dan hasta acceso a armas cuando se consiguen los permisos,
no tiene esa certificación por parte de la policía. De hecho, para el uso de las armas definitivamente requieren los permisos de la Sedena y obviamente el tema de la capacitación de armas. Sí o sí, las empresas que Hay dos tienen este cosas que perfil se intentaron sí están revisadas. hacer, Sí creo están. que en el gobierno. No, de las Fox, empresas, pero yo digo el personal. Si También el personal que es que- trabaja para ti va a usar armas, puede estar certificado. por la- Necesariamente necesariamente. está. Hay O sea, dos- se cumple. hipotéticamente. ¿Ok? Hay dos cosas que yo creo, es que esto es cosa de creencias, porque nunca vimos su efectividad, que pudieron haber contribuido. Yo creí que era un problema, pero dije, esto puede contribuir a disminuir la delincuencia. Las dos fracasaron, nunca se llegaron a implementar del todo, hubo que dar marcha atrás. El control de los números de celulares, un registro de teléfono celular. ¿Recuerdas que tenías que dar de Sí, alta nacional, tu registro número, nacional, quién eras y todo eso, ¿no? Renuve se llama, ¿no? Renuve o Sí, sí, Y sí. yo creo, y Como luego el el de los registro, autos, ¿no? Sí. el registro de vehículos. También, y hubo que dar marcha atrás porque la gente protestaba de ir a hacer los trámites y todo. Hubo inclusive hubo un escándalo allá, Bermejo, tú te has de acordar, donde un militar argentino se suicidó porque le dieron esta concesión del RENAVE, creo que se llamaba. Sí. En Registro Nacional de Vehículos. Resulta que se lo dieron a una empresa mexicana, pero que había un exmilitar o un militar argentino de hecho, sí. vinculado a la guerra sucia en ese país, Es verdad. que era socio de esa empresa, Era el dueño. o el dueño. Sí, me acuerdo. Entonces, pero yo creo que eran dos medidas que pudieron haber inhibido la comisión de delitos. o De no hecho, sé. El registro de celulares y el registro de vehículos. Es necesario hacerlo porque el aumento en la extorsión y en los secuestros vía celulares se ha disparado porque no hay control. Tú vas a la tienda de la esquina y compras 20, 30 chips, los activas con 50 pesos y no hay registro de quién los compra ni de quién es el titular de la línea. Ojo, eso es una realidad. Y de hecho, nosotros cuando estamos haciendo investigaciones de delitos de alto impacto, tenemos muchas complicaciones para localizar al usuario. Y tienes que acudir a un juez federal de intervenciones de telecomunicaciones para poder llegar a la empresa proveedora de servicio y que éste entonces te informe o le informe al policía investigador, al Ministerio Público, de quién es la línea, a quién le llamó, qué mensajes remitió, en dónde estaba ubicado. Pero puedes tener esa ubicación, pero como no aparece de quién es el titular, pues ¿cómo sabes quién es la persona? Hay un tema que me gustaría preguntarles a ustedes, porque es un tema que en esos días saltó a los titulares de la prensa y que ha despertado una polémica, sobre todo de carácter ético y moral, vamos a llamar, porque no es lo mismo lo ético que lo moral, pero están emparentados, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión. Una periodista del periódico Reforma, tan denostado por la Cuarta Transformación, muchas veces con razón, Penilei Ramírez se llama, una periodista no muy conocida. Yo ocasionalmente le he leído cosas, es colaboradora semanal del periódico Reforma. Publicó un informe del expediente de los un 43. expediente, vamos a decirle La descripción de qué es lo que reportaje hicieron con los cuerpos. con, Sí. Lo publicaron en Twitter hace 3, 4 días. Sí. Sí, terrible. Porque Alejandro Encinas dio a conocer este informe a la opinión pública. Tú como abogado lo has de saber mejor que nosotros. Para mí, yo la verdad, esta palabra la tuve que buscar en Google. El informe que dio a conocer Encinas es un informe testado. Tachado. Es decir, tachado en algunas de sus partes, nombres, fechas, en fin. Y esta periodista obtuvo el informe sin testar, donde vienen mensajes de WhatsApp de los criminales. Una cosa atroz, donde vienen cómo describen. Ahí se demuestra que no fueron tirados, que no fueron incinerados en el basurero. Fueron
cortados a pedazos. ¿Cierto? Se dividieron los grupos criminales, así tocan 6, a mí 8, el otro. Y se demuestra ahí el involucramiento del presidente municipal entonces de Iguala. Y algunos de estos cadáveres fueron llevados a la zona militar de Iguala. Entonces, Julio Hernández y varios periodistas muy serios, no necesariamente afines al observador, criticaron a Penilei diciéndole que esto podía dar al traste con las investigaciones y porque violaba de alguna manera el debido proceso y alertaba a los bandidos, y que por eso es de que Alejandro Encinas y la Comisión Esta de la Verdad había dado a conocer el informe. Sí, dieron lo fundamental, pero nombres y acciones ahí muy duras, específicas. las testaron. Hay dos razones. Entonces, estas se defiende que en aras de la libertad de expresión, pero muchos periodistas muy serios dicen, esto no debió ser. Bueno, jurídicamente la periodista cometió un delito. Y es la divulgación. Perdón que te interrumpa. Sí. O la institución o persona que le dio el informe también. Los dos. El Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe la divulgación de los informes contenidos en las investigaciones que realiza la Fiscalía como los jueces. Es una prohibición de divulgar el contenido. Incluso se le advierte a las partes en proceso de esta prohibición, ¿ok? Precisamente para evitar la fuga y advertencia respecto de quienes estás investigando que necesitas detener, como en este caso del alto funcionario de Seguridad Pública Federal que está prófugo, creo que en Israel está ahorita resguardado, sí, por tortura contra uno o varios de los detenidos de Ayotzinapa, que se dio a la fuga porque le avisaron, ojo, ahí vienes tú, ¿ok? Por ejemplo. Y dos, es la Ley Federal de Acceso a la Información Pública. Tú como víctima, como acusado, también tienes derecho a que no se te prejuzgue por información divulgada previamente y sin consentimiento. ¿Y qué tal que, como en el caso de los torturados, no son realmente los responsables porque hay chivos expiatorios? Claro. Pero ya mientras prejuzgamos, sí, mátenlo, ¿ok? Son por estas dos razones: prohibición específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales y por el derecho al resguardo de la información. Además la revictimización, sí, ¿no? Y aparte el daño colateral que se hace a los familiares. O sea, imagínate, ¿no? O sea, sí, es terrible. Es una situación, realmente lo que hizo esta señora es un exceso en la libertad de expresión, pero además en la comisión de delitos. Y si es denunciada por la Fiscalía General de la República, no tiene salida. No le beneficia en forma alguna el hecho de se ser involucra al periodista. presidente municipal de Iguala. Sí, pero también al ejército. Hay evidencias de que participó y recibió llamadas. No dicen qué llamadas. Ahí se dan a conocer las llamadas, los mensajes. Dice Julio Hernández, hasta le da una lección de periodismo. Pudo haberlo hecho así. Decir que hay evidencias, que hay pruebas, pero no revelarlas, ¿no? O sea, porque la autoridad tiene las pruebas del involucramiento del ejército, porque llevaron, pero no revelar. Se puede dar información sin tener que estar diciendo ofensivos a la memoria, además. Nombres, mensajes, como dices, Jorge, es puntual. Yo estuve revisando y está mal. O sea, no es que me asuste, porque pues llevamos asuntos en donde se ve, ¿ok? Se ve. Nosotros tenemos nuestros expedientes, pero no por eso ando divulgando en lo absoluto la información, porque no se debe de hacer. ¿Okay? Claro, sobre todo porque además que no contribuye a nada, ¿no? No contribuye a nada. Es nomás el afán de decir, bueno... Canibalismo. Así es alimentar el morbo. Pero bueno, estamos hablando ya de temas muy específicos. Sí me gustaría que para cerrar el programa veamos esto, ¿no? Alguna síntesis de la problemática que vive el país y que vive el Estado y lo que debe hacer la autoridad que está entrando. Repitiendo lo que dije hace un momento, necesitamos invertir en política, en infraestructura y políticas públicas que ataque a la pobreza, a la falta de educación,
a la falta de empleo en la juventud, para reducir la participación en la delincuencia, porque tenemos un ejército de desempleados que necesita dinero para comer, bien o mal. 1. 2. Reduce el tema del consumo y venta de drogas mediante actividades deportivas, culturales, académicas, manteniendo a los jóvenes activos. ¿Ok? Necesitamos reeducarnos como sociedad para reducir la propia corrupción en la que incurrimos, desde el amigo de tránsito que le regalamos 200 pesos porque la regamos al hablar con el teléfono celular en la mano mientras manejamos, por ejemplo, que nos volamos un alto, porque nosotros estamos motivando también esa corrupción. Nosotros debemos aprender a decir no y a ser responsables de nuestros propios actos. Una infracción ni manera, vaya, aprovecha el descuento, ni modos, pero no generemos la corrupción de la cual nos quejamos. Un constructor que quiere edificar un edificio de 10 pisos, no se puede, maestro. El plan de desarrollo urbano te marca 4 y hasta allá llegas, para que entonces no estés con el moche, el director responsable, para que te dé una licencia a modo o la permisividad respectiva si no cumples con los parámetros. Por ejemplo, ¿no? En fin, es un tema de cultura general. Hablamos también y eso es un tema delicado, de que el Congreso sea un creador de legalidad, nombrando a aquellos funcionarios que sean elegibles realmente. ¿Como quién? Por ejemplo, tenemos una persona que está en el Poder Judicial ahorita a cargo, que no cumple los requisitos para ser el presidente. Sin embargo, fue nombrado. ¿Y entonces qué genera? Bueno, y por otro lado, modificar también la facultad discrecional del gobernador en turno de hacer propuestas para funcionarios de alto nivel como el fiscal general del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dado que son propuestas que nacen del gobernador. ¿Qué significa en la lectura no escrita, pero de todos conocidos? La fidelidad al deber del puesto recibido. Así es. Se tiene que evitar esto, tenemos que modificar leyes. Pero además hay que señalar algo, ¿no? ¿De qué sirve que se cree una fiscalía autónoma con un periodo que supone debe trascender a cada gobernador cuando tú llegas pensando en cambiar al fiscal? Exactamente. No, yo no defiendo al actual fiscal, pero él fue nombrado para un periodo determinado que trasciende. Porque el espíritu de esta ley, de este reglamento, es precisamente eso, que haya una autonomía entre la Fiscalía y el gobernador en turno. Pero si tú como gobernador, antes de llegar, ya quieres sacar lo que hizo Carlos, ¿no? Con el anterior fiscal. Así es. Con el anterior procurador, ¿no? Con Alberto Escalera, ¿no? Escalera, y ahorita se piensa hacer lo mismo, ¿no? No de manera legal, hay maneras de propiciar o de alentar o coaccionar al encargado de la fiscalía, pues para que renuncie y deje pie a que tú puedas nombrar un fiscal carnal, como le llaman, ¿no? Un fiscal a modo. Pero yo creo que ya nos estamos pasando. Jorge, ¿algo que puedas decir brevemente? No, pues es que hay 3 frases que menciona López Obrador, ¿no? Que deben de cumplir los que trabajen en su gobierno, o en el gobierno de la 4T, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo digo, yo me conformo con que no roben, que mientan, porque eso de traicionar al pueblo es muy ambiguo, muy vago, ¿no? O sea, con que no roben, aunque mientan, porque ¿quién no miente? Sí. Bueno, ya para concluir, yo quisiera señalar nada más algo. Las recetas para solucionar el problema de la seguridad a nivel nacional existen. Hay muchas. Acaba de dar unas de manera muy detallada el abogado, pero yo creo que es fundamental que haya voluntad política y autenticidad entre lo que dice el político y lo que realmente hace. Yo creo que el problema es más arriba. En el nivel del poder, que haya una voluntad política y que sea acorde a las acciones que realice durante su gestión. Y eso vamos a esperar. Y nosotros, como ciudadanos, acompañar en la búsqueda de soluciones y no nada más criticar. Y exigir, sobre todo. Nos vemos aquí la próxima semana.
esperemos ya contar con nuestra amiga Lilia Arellano y desde aquí le mandamos un abrazo y esperando que pronto esté aquí. Muy bien. Estado de los estados.